¿Alguna vez te has detenido a pensar cómo sería vivir en una época en la que la fe misma era una amenaza para tu vida? En el siglo I después de Cristo, el vasto y poderoso Imperio Romano estaba bajo el gobierno de Domiciano, un emperador que no se contentaba con simplemente gobernar, sino que exigía ser adorado como un Dios viviente. Este entorno convirtió a los cristianos en blanco constante de persecución, ya que se negaban a adorar al emperador y permanecían fieles a un solo Dios. Un gesto que, a ojos de Roma, fue visto como una falta de respeto al orden establecido. ¿Por qué se perseguía tan intensamente a los cristianos? ¿Qué impulsó a estos hombres y mujeres a arriesgarlo todo, incluso sus vidas, por su fe? La respuesta puede estar en su fe inquebrantable en la promesa de un reino eterno y en la convicción de que no podían servir a dos señores. O adoraban a un solo Dios o sucumbían a las presiones de adorar ídolos falsos. Su coraje no surgió de una fuerza ordinaria, sino de una certeza espiritual que los impulsó, incluso en sus horas más oscuras. En este tenso escenario, uno de los personajes más notables fue el apóstol Juan. Conocido como el discípulo amado, había caminado al lado de Jesús, presenciando milagros, escuchando enseñanzas y absorbiendo cada palabra que decía el Maestro. Juan no solo había escrito un evangelio y cartas que guiaron a las iglesias, sino también el libro profético del Apocalipsis, que trajo un mensaje de esperanza y victoria sobre las fuerzas del mal. Incluso a una edad avanzada, João no se quedó callado, y su presencia fue un faro de luz para los cristianos que vieron en él un ejemplo de fe inquebrantable. En el tercer párrafo, si te sientes inspirado por el viaje de fe y profunda devoción de Juan, únete a nosotros en nuestra búsqueda de más historias y enseñanzas que puedan fortalecer nuestra espiritualidad. Haga clic en el botón para conectarse con nuestra comunidad y continuar explorando más contenido que ilumine el camino de nuestra fe. Pero su influencia no pasó desapercibida para las autoridades romanas. Conociendo el impacto que Juan tuvo entre los seguidores de Cristo, el imperio decidió actuar. En una noche tranquila, en la ciudad de Efeso, un grupo de soldados romanos invadió la sencilla casa donde vivía Juan. Sin resistirse, el viejo apóstol, con los ojos llenos de paz y confianza, se entregó a los guardias. Sabía que su destino estaba en manos de Dios y su confianza era total, incluso ante un peligro inminente. El camino a Roma fue largo. Mientras João era hecho prisionero, la noticia de su captura se difundió rápidamente. Dondequiera que iba, la gente salía de sus casas para verlo. Algunos miraban con desprecio, otros con curiosidad y muchos con admiración. Para los cristianos, ver a Juan encarcelado fue un golpe doloroso, pero al mismo tiempo fue un testimonio vivo de que el evangelio no podía ser silenciado, ni siquiera por la fuerza del imperio. Al llegar a Roma, Juan fue llevado directamente al imponente Coliseo, donde la multitud ya esperaba ansiosamente otro espectáculo de brutalidad. La arena era un símbolo del poder romano, pero para los cristianos también se convirtió en un símbolo de sufrimiento y martirio. El emperador Domiciano, con su habitual frialdad, no perdió el tiempo y, delante de la multitud, acusó a Juan de herejía y traición al imperio. La sentencia de muerte pública no fue una sorpresa y, una vez más, el imperio utilizó la violencia para intentar detener el avance del cristianismo. El castigo impuesto a Juan fue uno de los más crueles concebidos por la mente humana: ser arrojado a un caldero de aceite hirviendo, una tortura que prometía una muerte lenta y atroz. El emperador Domiciano, con una sonrisa cruel plasmada en su rostro, vio esta ejecución como una oportunidad perfecta para mostrar su poder absoluto e intimidar cualquier intento de rebelión. En el centro del Coliseo, el pebetero se instaló con todo el terrorífico esplendor de un espectáculo diseñado para saciar la sed de sangre de la multitud. El calor del aceite burbujeante era intensamente opresivo, y la superficie arrojaba chispas y vapores que se elevaban como signos de una tragedia inminente. El Coliseo se llenó de una atmósfera cargada de anticipación y expectación morbosa. El sonido del aceite burbujeando y el calor sofocante crearon una sinfonía de terror que envolvió a todos los presentes. La multitud, ávida de entretenimiento sangriento, rugió de entusiasmo, ansiosa por el comienzo de lo que prometía ser una brutal demostración de poder. João, esposado y rodeado de soldados, permanecía en un estado de tranquila serenidad. Su rostro reflejaba una paz que desafiaba la brutalidad del momento, contrastando marcadamente con el caos que lo rodeaba. Mientras los soldados ajustaban las cadenas y preparaban al apóstol para el caldero, Juan se mantuvo firme, con expresión serena y llena de fe inquebrantable. El momento crucial estaba por llegar y la tensión en el ambiente era palpable. Los soldados, con un movimiento repentino y despiadado, arrojaron a João al caldero. Un calor abrasador y aceite hirviendo pronto envolvieron su cuerpo, y un grito colectivo de horror y fascinación emanó de la multitud. Algunos espectadores cerraron los ojos, incapaces de soportar la visión,
mientras otros gritaban, divididos entre el miedo y el deseo de presenciar el sangriento desenlace. El calor se intensificó y el aceite burbujeante salpicó, creando una escena de caos y sufrimiento. Era inconcebible que alguien pudiera sobrevivir a semejante tormento, y la multitud esperaba el resultado con una mezcla de expectación y repulsión. Sin embargo, en medio del fuego y el tumulto, la figura de Joao se mantuvo erguida y tranquila. El tiempo parecía suspendido mientras los espectadores observaban con incredulidad cómo se desarrollaba la escena ante ellos. De repente, un silencio sepulcral se apoderó del Coliseo. Jon salió del caldero con una apariencia intacta, su ropa sin un solo signo de quemaduras y su piel ilesa. Expresiones de conmoción y miedo se apoderaron de los rostros de la multitud, que ahora presenciaba un milagro que desafiaba toda lógica. El apóstol, imbuido de una paz sobrenatural, salió lentamente del caldero, con pasos firmes y seguros, como si el aceite hirviendo no fuera más que agua tibia. Domiciano, el emperador que había planeado esta ejecución para reafirmar su tiranía, quedó paralizado. Su rostro, antes marcado por una expresión de crueldad, ahora estaba pálido e incrédulo. La incredulidad y el miedo reflejados en sus ojos mostraban la magnitud del shock que estaba experimentando. Lo que debería haber sido una demostración de su autoridad se convirtió en un testimonio incuestionable del poder divino. Domiciano, asombrado e incapaz de procesar lo que acababa de presenciar, ordenó la inmediata expulsión de Juan del Coliseo. Aún perturbado por la aparición sobrenatural, Domiciano decidió que no era prudente intentar ejecutar a Juan nuevamente. Reconoció que la protección divina que parecía rodear al apóstol era una señal de que Juan no debía ser tocado. El emperador, entonces, optó por el exilio como solución para deshacerse de Juan sin desafiar directamente el poder divino. La isla de Patmos, un lugar remoto y desolado, fue elegida como destino del apóstol. El viaje a Patmos fue largo y agotador. Joao, ahora prisionero en una rudimentaria embarcación, fue transportado junto con otros presos bajo estricta vigilancia. El barco navegó por las aguas turbulentas del mar Egeo, y aunque su cuerpo estaba encadenado, su espíritu permaneció sereno y libre. Joao, sumido en profundos pensamientos, meditó en los planes de Dios y reflexionó sobre el propósito de su exilio en la aislada isla. Patmos resultó ser una tierra árida y desolada, un peñón en medio de un vasto mar, con escasa vegetación y un clima implacable. Era un lugar destinado al exilio de los prisioneros más peligrosos, con condiciones extremadamente duras y vigilancia constante por parte de guardias implacables. La vida en la isla estuvo marcada por trabajos forzados y noches heladas y solitarias. A pesar de las duras condiciones, para Juan cada amanecer representaba una nueva oportunidad para acercarse a Dios. Observó el ambiente desolado que lo rodeaba, tratando de comprender el propósito divino en su situación aparentemente desesperada. Fue durante una de esas noches silenciosas que Joao empezó a tener visiones extraordinarias. Mientras oraba, el cielo pareció abrirse, revelando escenas de un futuro lejano lleno de simbolismo. Las visiones eran poderosas y llenas de significados profundos. Ángeles y juicios divinos aparecieron ante Juan, transmitiendo mensajes complejos sobre la lucha cósmica entre el bien y el mal, la justicia divina y la esperanza eterna. Cada visión tenía un peso significativo y reflejaba la batalla espiritual que se estaba desarrollando. Jon, abrumado por la magnitud de estas revelaciones, se sintió simultáneamente humilde y honrado de ser el canal a través del cual se comunicaban estos mensajes. Estas experiencias místicas y reveladoras se convirtieron en una parte central de la vida de Juan en Patmos. En medio del sufrimiento y el aislamiento, comenzó a comprender que había un propósito divino en su viaje. Con cada visión recibida y cada mensaje revelado, Joao sintió que su sufrimiento tenía un significado mayor y que su misión estaba lejos de estar completa. Cuando Juan comenzó a transcribir las visiones que le fueron reveladas durante su exilio, Patmos seguía siendo un paisaje desolado. A pesar de la gravedad de las condiciones, el apóstol encontró un propósito profundo en la tarea divina que le había sido confiada. Con fe inquebrantable y firme determinación, Juan utilizó los escasos materiales a su disposición para registrar lo que llegaría a ser el libro de Apocalipsis. Cada palabra escrita no era solo una expresión de su fe, sino un legado a la posteridad, un testimonio de las revelaciones divinas que había recibido. El libro de Apocalipsis, conocido por su complejidad y simbolismo, reflejó las grandes visiones de las que fue testigo Juan. Al describir eventos futuros y profundos mensajes espirituales, la tarea de documentar estas revelaciones fue monumental. La claridad con la que Juan escribió sus visiones fue impresionante y sintió la guía de Dios en cada paso del camino. Incluso con sus manos envejecidas y temblorosas, la precisión y profundidad de sus palabras estaban guiadas por la certeza de que sus mensajes tenían un poder especial.
Cuando sus cartas comenzaron a circular por comunidades cristianas dispersas, la reacción fue inmediata y poderosa. En tiempos de opresión y persecución, los mensajes de Juan llegaron como una fuente de esperanza y renovación espiritual. Los cristianos, a menudo perseguidos y marginados, encontraron en las palabras de Juan la confirmación de que Dios estaba presente y actuaba incluso en las situaciones más oscuras. Sus visiones y profecías ofrecieron una nueva perspectiva y fortaleza para enfrentar la adversidad. El reinado opresivo de Domiciano, marcado por su crueldad contra los cristianos, llegó a su fin en el año 96 después de Cristo con su muerte, víctima de una conspiración palaciega. El ascenso de Nerva al poder trajo a muchos el alivio tan esperado. El nuevo emperador, buscando restablecer el orden y la estabilidad en el imperio, tomó la decisión de liberar a muchos prisioneros políticos y religiosos, incluidos los exiliados a lugares remotos como Patmos. La noticia de la amnistía reavivó la esperanza entre los presos y, para Joao, representó la promesa de un retorno a un ambiente más acogedor. El regreso a Éfeso fue un viaje cargado de emociones para Juan. La travesía del mar Egeo, aunque larga y agotadora, estuvo marcada por la perspectiva de regresar al corazón de su comunidad. Al aterrizar en Éfeso, Juan fue recibido con una bienvenida exuberante. La ciudad estaba de fiesta con la noticia de su regreso. La celebración no solo reflejó la alegría de sus hermanos en la fe, sino también la profunda reverencia y cariño que le tenían. La cálida bienvenida reafirmó el papel crucial de Joao como líder y guía espiritual. De regreso a Éfeso, Juan reanudó su ministerio con renovado vigor. Sus experiencias en Patmos, junto con las visiones que recibió, intensificaron su pasión y determinación de difundir el mensaje de Cristo. Sus últimos años estuvieron marcados por una profunda enseñanza enriquecida por sus experiencias de vida y una mayor comprensión de las revelaciones divinas. Aunque físicamente envejecido, Joao mantuvo su mente y su espíritu agudos y vibrantes. Dedicó su tiempo a escribir y dictar cartas, procurando que su conocimiento y su fe fueran transmitidos a las generaciones futuras. A menudo se encontraba entre grupos de discípulos y seguidores, compartiendo sus historias y lecciones con una autoridad que solo alguien que había experimentado milagros y sufrimiento podía poseer. Los rumores sobre el milagro del caldero de aceite que ardía se difundieron rápidamente. Muchos de los que habían presenciado el acontecimiento se convirtieron en cristianos fervientes y sus testigos contribuyeron a la difusión de la fe cristiana. Aunque el milagro de Juan no está registrado en el canon bíblico, forma parte de antiguas tradiciones cristianas que destacan la intervención divina en momentos críticos. Los escritos de figuras como Tertuliano documentan estos extraordinarios acontecimientos y los transmiten a través de los siglos como evidencia de la presencia y el poder de Dios. Para los cristianos de la época, estos milagros no solo eran historias inspiradoras, sino también manifestaciones tangibles del poder divino. Ofrecieron una base sólida para la fe en tiempos de escepticismo y opresión. La narración de Juan saliendo ileso del caldero de aceite en llamas se convirtió en un poderoso símbolo de la protección divina y de la fuerza de la fe ante la adversidad. La vida de Juan, como uno de los autores del Nuevo Testamento, tuvo un impacto duradero en el cristianismo. Sus escritos, que incluyen el Evangelio de Juan, las 3 epístolas y el Apocalipsis, continúan influyendo profundamente en la Iglesia. Sus enseñanzas y testimonios ofrecen una rica visión de la fe cristiana y del papel de la intervención divina en las vidas de los primeros seguidores de Cristo. El milagro del caldero de aceite ardiendo, aunque no es canónico, sigue siendo un testimonio de la fe inquebrantable y el poder de Dios en circunstancias extraordinarias. La historia de Juan, el amado apóstol, es un tapiz rico y complejo, entretejido con acontecimientos milagrosos, una profunda espiritualidad y un mensaje de esperanza y redención. Su evangelio, epístolas y libro de Apocalipsis forman un testimonio sólido de la vida y el ministerio de Jesucristo, revelando profundos niveles de significado e instrucción para los cristianos a lo largo de los siglos. El Evangelio de Juan ofrece una perspectiva única y teológicamente rica sobre la vida de Jesús. A diferencia de los otros evangelios, el de Juan se destaca por su enfoque en la divinidad de Cristo y la profundidad de su relación con Dios Padre. Desde el principio, Juan establece que Jesús es el Verbo eterno, que estaba con Dios y era Dios. Juan 1:1. Esta declaración no es solo una introducción al Evangelio, sino un fundamento teológico que impregna toda la narración. Las declaraciones de Jesús, yo soy, como, yo soy el pan de vida, Juan 6:35, yo soy la luz del mundo, Juan 8:12, son declaraciones cargadas de significado espiritual. Cada una de estas declaraciones no solo revela aspectos de la naturaleza de Cristo, sino que también proporciona una idea del propósito de su misión terrenal. Al declarar que Él es el pan de vida, Jesús afirma que Él es esencial para la vida espiritual y la salvación, así como el pan es esencial para la supervivencia física. Asimismo,
Al declararse la luz del mundo, ofrece guía divina en medio de la oscuridad moral y espiritual. Las epístolas de Juan, compuestas por 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, continúan explorando temas centrales para la vida cristiana, enfatizando la importancia del amor, la verdad y la justicia. En 1 Juan, Juan nos exhorta a amarnos unos a otros como Dios nos ha amado, afirmando que Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. 1 Juan 4, 7. Esta enseñanza no es solo una exhortación moral, sino una declaración de la esencia de la relación entre Dios y la humanidad. El amor se presenta como el principio fundamental que debe guiar todas nuestras acciones e interacciones con los demás. Además del amor, la verdad es un tema recurrente en las epístolas de Juan. En 1 Juan 4, 1, Juan nos advierte, no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Destaca la importancia del discernimiento espiritual y la fidelidad a la verdad revelada por Dios. La verdad, para Juan, no es simplemente una idea o un concepto abstracto, sino una realidad viva que se manifiesta en la práctica del amor y la justicia. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es quizás el más enigmático e impresionante de los escritos de Juan. Escrito mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, el Apocalipsis ofrece una visión dramática y simbólica del fin de los tiempos. A través de una serie de visiones apocalípticas, Juan revela una narrativa compleja de juicios, batallas espirituales y la victoria final de Dios sobre el mal. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas son símbolos poderosos que representan diferentes aspectos de los acontecimientos que sucederán en los últimos días. Cada uno de estos símbolos está cargado de significados profundos, que reflejan tanto el juicio de Dios sobre la injusticia como la promesa de redención para los fieles. La visión de la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo como una ciudad celestial y eterna, ofrece un cuadro de esperanza y restauración, donde ya no habrá muerte, ni luto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21, 4. La milagrosa supervivencia de Juan en el caldero de aceite es un ejemplo notable de cómo la divina providencia puede manifestarse de maneras extraordinarias. Aunque esta narración no está registrada en las Escrituras, se conserva en tradiciones antiguas y en los escritos de los primeros padres de la Iglesia. Este evento se interpreta a menudo como una señal de protección divina sobre Juan y un testimonio de la intervención sobrenatural de Dios en la vida de sus seguidores. La vida y los escritos de Juan proporcionan un rico tapiz de enseñanzas e inspiraciones para los cristianos. Su dedicación al ministerio, incluso frente a la persecución y el exilio, refleja una fe inquebrantable que sirve de ejemplo para todos los creyentes. Juan no solo registró los acontecimientos y las enseñanzas de Jesús, sino que también vivió una vida marcada por un profundo compromiso con la verdad y el amor de Dios. Al reflexionar sobre la vida de Juan, recordamos la importancia de mantener nuestra fe firme en todas las circunstancias. Sus escritos ofrecen una guía clara sobre cómo vivir de acuerdo con los principios del amor y la verdad, y su testimonio de fe y resiliencia nos inspira a enfrentar nuestras propias pruebas con valentía y esperanza. Juan, a través de su vida y sus escritos, dejó un legado que continúa influyendo y guiando a los cristianos de todo el mundo, desafiándonos a vivir a la altura de los altos estándares que él ejemplificó y enseñó. Por lo tanto, al contemplar la vida y las enseñanzas de Juan, estamos llamados a considerar cómo podemos aplicar estos principios a nuestras propias vidas. Que encontremos en sus palabras y su ejemplo una fuente de fortaleza e inspiración, y que vivamos con una fe profunda y una confianza inquebrantable en Dios, tal como Él lo hizo. Gracias por seguir con nosotros la inspiradora historia del apóstol Juan y su testimonio de fe. Si ha encontrado valor y aliento en este viaje, aproveche la oportunidad para suscribirse y ser parte de nuestra comunidad. De esta manera, no te perderás ninguna de nuestras futuras exploraciones y enseñanzas que enriquecen y fortalecen nuestra fe. Haga clic en el botón de suscripción y acompáñenos en más descubrimientos espirituales. Que Dios te bendiga.